Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que está en el ojo del huracán, porque se desprende precisamente de la pandemia que hoy aqueja a la humanidad en todo el planeta. El COVID-19 ha obligado a que las formas y cotidianidades se transformen muy rápidamente. Por eso el tema que hoy trataremos será el teletrabajo y el trabajo en casa. Para ello hemos invitado a dos importantes líderes unadistas que han venido gestionando desde hace muchos años estos escenarios de construcción sobre el tema de teletrabajo y por supuesto de la diferenciación que corresponde en torno al trabajo en casa. Para ello, entonces, bienvenido, doctor Alexander Cuestas, nuestro gerente de talento humano en la UNAD. Gracias, señor rector. Grato poder participar en este importante programa. También está con nosotros, televidentes, el ingeniero Andrés Ernesto Salinas. Él es el gerente de innovación y desarrollo tecnológico en la universidad y quien afianza todos los temas de innovación tecnológica y por supuesto de emprendimiento de esta universidad. Pues bien, entremos en materia. Es claro que cada vez más tenemos que seguirnos aislando, todas las personas en todos los territorios, en todos los países, y por supuesto ese aislamiento cubre también el eje del trabajo productivo. Vamos entonces a hacer esa primera diferenciación, queridos líderes, sobre teletrabajo y trabajo en casa. Ingeniero Salinas, trabajo en casa. Trabajo en casa es cuando tienes la capacidad de desarrollar alguna de las funciones, las cuales cumples dentro de tu empresa, dentro de tu entidad, en el hogar. Esto está limitado a los sistemas tecnológicos, a la capacidad de interconexión, a las herramientas que tengas para desarrollar dicha función. En pocas palabras, es simplemente un espacio muy pequeño de tus funciones que puedes desarrollar en el hogar. Es decir, que aquí no hay ningún tipo de requerimiento adicional a lo que ya tienes. No. Ayer me comentaba una persona exponiéndome el tema del teletrabajo por el elemento del correo electrónico, de la página web de la entidad en la cual él labora, y yo le decía, usted tiene dos servicios que tiene en cualquier lado, no necesariamente en casa. Desde nuestros celulares podemos entrar a la página web de cualquiera de nuestras empresas, desde nuestros celulares o nuestros equipos de cómputo podemos entrar al correo electrónico. Sin embargo, esos son dos funciones únicamente que puede desarrollar no solo en el hogar, sino en cualquier lado. Prueba es que nuestro diario vivir está desarrollado en muchos elementos como esos. Sin embargo, son dos funciones de todo un entorno laboral al que tú tienes acceso cuando estás físicamente en tu entidad. En ese orden de ideas, la norma, la ley 1221 de nuestra Constitución legislativa, determina un reglamento sobre el teletrabajo y lo define. ¿Cómo interpretar esa definición, doctor Alexander Cuestas? Sí, señor rector. El Gobierno Nacional, a través de la Ley 1221 del 2008, promueve y regula el teletrabajo y lo define como una forma de trabajar de las organizaciones, una modalidad de trabajo. Ahí establece tres modalidades de trabajo, de teletrabajo: modalidad autónoma, modalidad suplementaria y modalidad móvil. Okay. La modalidad autónoma es la que permite que los funcionarios o trabajadores de las empresas puedan trabajar el 100% de sus actividades en un lugar que ellos seleccionan para trabajar, pero con el cumplimiento de unas condiciones que deben requerir para hacer teletrabajo. El teletrabajo suplementario, la modalidad suplementaria, es aquella que le permite que el trabajador labore 2 o 3 días en la oficina y los otros días en su lugar de teletrabajo. Y el teletrabajo móvil es aquel que se requiere 100% de las actividades en dispositivos móviles y lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo o donde esté ubicada la persona. No requiere un espacio físico para desarrollarlo. Eso es lo que el Gobierno Nacional ha reglamentado del teletrabajo en Colombia.
Hablemos un poco de cada una de esas categorías para darle mayor claridad a los televidentes. Ya dijimos que hay dos grandes modalidades. Trabajo en casa, que es simplemente la cotidianidad de irme yo para la casa con las condiciones que tengo de conectividad en mi casa, de equipo de cómputo en mi casa, y hago un trabajo simplemente de comunicación sobre unas tareas que me fueron previamente definidas. Y está el teletrabajo. Teletrabajo, entonces, esta ley dice, tiene tres características o tres formas de desarrollarse. El autonómico, el teletrabajo autónomo. Según lo que estás comentándonos, ese teletrabajo entonces es una utilización de una serie de condiciones que parte de una voluntad del trabajador y de la empresa, ¿sí? Pero que tiene ciertas características en términos del condicionamiento del espacio, del lugar del trabajo. ¿Cómo es esto tecnológicamente, ingeniero Andrés Salinas? Tecnológicamente es construir un entorno dentro del hogar o dentro del espacio donde se desarrolla ese teletrabajo. Específicamente cuando nosotros estamos en nuestras oficinas, tenemos comunicaciones, tenemos la capacidad de conectividad a Internet, tenemos los sistemas sobre los cuales nosotros desarrollamos nuestras operaciones y tenemos un entorno de desarrollo y comunicación interna. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos fácilmente accesibles a cualquiera de nuestros compañeros y fácilmente accesibles a cualquiera de los entornos que están relacionados con nuestra función laboral. Cuando nosotros llevamos un sistema autónomo al hogar, para este caso, llevamos todo eso y lo disponemos allá, para que él pueda desarrollar el 100% de sus labores administrativas, funcionales, operativas, dentro de ese entorno que ya esté preparado. Conectividad a Internet, el acceso a los sistemas de información que tenga la entidad, la capacidad de interconectarse con los compañeros, el sistema de almacenamiento de datos, el control de las actividades, el manejo del proyecto y lo más importante, la autogestión y la autovoluntad que tengan ambas partes para que ese teletrabajo autónomo se desarrolle como se debe desarrollar. Es un elemento simplemente de presencialidad de una oficina a un hogar con las mismas herramientas. Teletrabajo autónomo. Sí. Ahora viene el teletrabajo que es de alguna manera complementario. ¿Ese cómo se llama según la ley? Se llama modalidad de teletrabajo suplementario. Suplementario. Ese entonces lo que hace es distribuirse en el tiempo. Bueno, este teletrabajo tiene características en varias líneas. Primera, tiene que haber unos protocolos de trabajo. Hay que identificar si las funciones y cuántas funciones pueden ser teletrabajables y cuáles no. Debemos también establecer unos protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que medir y establecer un modelo de gestión de competencias para teletrabajadores. No todo el mundo puede ser teletrabajador. Hemos visto casos en los que, y en la experiencia que hemos tenido, donde personas que cumplen condiciones laborales, cumple todos los protocolos laborales, cumple condiciones tecnológicas, cumple condiciones de seguridad y salud en el trabajo, hacemos un primer ejercicio de pruebas psicológicas y la persona se va feliz para hacer su teletrabajo. Pero ya cuando se encuentra en la realidad hay unos factores psicosociales y emocionales que le pueden afectar. Entonces él dice no, como el teletrabajo tiene una connotación, un principio que es la voluntariedad, entonces el teletrabajador dice no, yo me siento aislado, siento que necesito ese entorno social con mis compañeros, siento que mi productividad no es la misma, pues lo que hace y nos permite la ley es volver a su lugar habitual de trabajo. Bueno, entonces, eso es tan importante lo que usted está diciendo, que va a ser uno de los temas que vamos a desagregar en la siguiente fase de este programa, sobre todo por la experiencia que ha acumulado la UNADA al respecto. Pero brevemente, para terminar este segmento, el teletrabajo móvil, que es la tercera categoría, ¿ese cómo se describe? El teletrabajo móvil es aquel que las personas desarrollan 100% en dispositivos móviles, lo que hoy conocemos como los freelance, que llevan todo su ejercicio en dispositivo móvil y no requiere de cumplir unas condiciones físicas de puesto de trabajo, unas condiciones de protocolos de trabajo, no, todo su trabajo se desarrolla en dispositivos móviles o similares. Ese es el teletrabajo móvil. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olviden escribirnos a nuestro correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya volvemos.
Regresamos con una de educación y desarrollo. Hoy estamos compartiendo una experiencia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en torno a lo que implica el diseño y desarrollo de una estrategia como la del teletrabajo. Estamos compartiendo con ustedes esta experiencia en virtud de que hoy se habla mucho del teletrabajo, se habla mucho del trabajo en casa y por supuesto hay diferencias importantes que creemos que usted, querido televidente, debe conocerlas y por supuesto en esto hay una experiencia acumulada de nuestra universidad desde esa trayectoria de lo que implica el trabajo presencial a un trabajo a distancia, así como hay unas diferencias marcadas entre lo que es la educación presencial y la educación a distancia. Se trata también de entender que esto no es soplar y hacer botellas, y por supuesto que de un día para otro todo funciona como por encanto. Vamos a hablar un poco de esta experiencia de la UNAT y por supuesto, ingeniero Salinas, me gustaría que empezáramos a hablar de las infraestructuras y de las plataformas que es importante tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de decisiones sobre la forma de hacer el trabajo diario y cotidiano. Bueno, lo primero que hay que evaluar son las capacidades, ¿sí? Analizar procesos, procedimientos, las funciones, los requerimientos que tiene cada una de las unidades. Y cuando uno inicia ese proceso de, oiga, yo tengo una función específica dentro de mi oficina y quiero llevarla a que se convierta en una función específica, pero en cualquier parte, la transformación de esa presencialidad a esa virtualidad es la que requiere análisis. Claro. Un sistema administrativo, un sistema de gestión, un sistema de control, un sistema financiero, un sistema de gestión académica para nuestro core. Lo pasamos de un elemento presencial a un elemento virtual y vamos dando y vamos interactuando las herramientas, que es la sincronización de la información. Correcto. Porque lo que haga el funcionario A en su hogar debe ser inmediatamente visualizado, analizado o obtenido por el usuario B que esté o en la oficina o en cualquier otra parte. O sea, es una garantía de interacción entre los actores que hacen determinado proyecto, determinada tarea. Realmente lo más importante, porque el objetivo es que uno pueda tener la oficina y sus actividades que desarrolla en esa oficina en cualquier parte. Uno de los temas que generalmente más puede limitar el teletrabajo es la gestión documental, en la medida en que yo en la oficina tengo todo a disposición y aquí tendría que tener unos repositorios de toda esa información debidamente digitalizada. ¿Cómo ha operado esa experiencia? Ahí donde entra ese factor digital. Nosotros como entidad, desde los procesos de registro y control hasta los procesos administrativos, funcionales y de toma de decisión de la universidad son digitales. Nosotros manejamos es data. Y sobre esa data colocamos documentos, colocamos metadatos, colocamos información precisa y la ponemos a disposición de toda la comunidad. Y esa comunidad, según la función que cumpla, tiene requerimientos de acceso. Me remito a lo que dije hace 2 minutos. Lo importante es que lo que haga el funcionario A lo pueda ver el funcionario B. Correcto. De manera sincrónica y que no haya ningún riesgo, que es lo más importante, de pérdida de información o de pérdida de capacidad de desarrollo de esa función que está realizando la persona que trabaja para la entidad. Doctor Cuesta, uno de los elementos que más referencia en términos de la acción laboral es la eficiencia y por supuesto la productividad del trabajo. ¿Qué garantías puede tener una organización, una empresa, cuando desarrolla estrategias como estas en torno a esas dos variables, eficiencia del trabajo y productividad del trabajo? Ok, señor rector. Como lo establecimos en nuestro modelo propio de teletrabajo y cuando hacíamos un ejercicio de pilotaje, esa era una de las grandes preocupaciones que teníamos. Cómo lograr la eficiencia de nuestros colaboradores y cómo incrementar la productividad. Entonces fue cuando hicimos todo ese ejercicio estratégico con la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de cómo esos sistemas de información, esas plataformas tecnológicas nos garantizaban que las personas pudieran desarrollar su trabajo en el momento en que lo requeríamos. Adicional a esto, cuando hablamos de productividad y de eficiencia, creamos un modelo de gestión por competencias, porque aquí también va un elemento comportamental que debe tener el teletrabajador. El teletrabajador debe desarrollar ese ejercicio de planificación diaria, ese ejercicio de autorregulación,
como esa capacidad de yo regularme a sí mismo en la ejecución de mi trabajo desde donde estoy desarrollando mi teletrabajo. Ya. Entonces son elementos e indicadores que hemos establecido que nos permiten continuamente estar monitoreando y acompañando al teletrabajador, porque hay que hacer el ejercicio como líderes, acompañémoslo, qué dificultades tiene, Hacerle que requiere seguimiento. hacerle un seguimiento para que el teletrabajo cumpla uno de los objetivos y es incrementar la productividad y ser más eficientes en la gestión. ¿Cómo es la experiencia de la UNAD en el montaje del teletrabajo? ¿Qué etapas hemos desarrollado? ¿En qué momento estamos del teletrabajo? ¿Y cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Ok. Bueno, en la primera parte nosotros hacemos un ejercicio de sensibilización y de capacitación con nuestros teletrabajadores y con nuestros líderes de los teletrabajadores, que el líder tiene que, en ese permanente seguimiento que debe hacerle al teletrabajador, y el teletrabajador le contamos y le clarificamos qué realmente es teletrabajo, porque hoy en día podemos confundir, y con la coyuntura que estamos, confundir trabajo en casa con teletrabajo. Entonces le explicamos cuál es el modelo, cuál es la modalidad, cómo son los seguimientos que se debe hacer, un ejercicio de autocuidado que debe tener el teletrabajador, porque yo al estar en mi casa teletrabajando implica que debo mantener mis hábitos cotidianos que tengo, y no que hoy establezco que no voy a continuar con esos, y eso genera unos efectos emocionales que pueden afectar al teletrabajador. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovechamos las encuestas de ambiente laboral y las encuestas de riesgo psicosocial para poder determinar qué pasa con nuestros teletrabajadores y así establecer planes de acción para poder focalizarlos. Hay una característica de exigencia a todo tipo de empresa y es connotar el riesgo laboral que hay dentro del escenario mismo de la función en una empresa, en una industria, en cualquier compañía. Ese riesgo laboral, ¿cómo se trabaja a la hora del teletrabajo, cuando está en su casa? ¿Qué valoraciones hay que hacer? Nosotros hacemos el riesgo laboral, le hacemos seguimientos en dos líneas. La primera, a través de la encuesta de riesgo psicosocial, como lo planteaba ahorita, y segunda, que hacemos visitas esporádicas, obviamente coordinadas con el teletrabajo, de que su puesto de trabajo cumpla con las condiciones establecidas. Hay unas dimensiones de puesto de trabajo, de plan de emergencias, porque al yo trasladarme a desarrollar mis funciones de la oficina al hogar, también soy susceptible de correr riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con el grupo de seguridad y salud en el trabajo, hacemos seguimiento permanente en compañía de la ARL para que podamos hacerle un continuum al teletrabajador y no lo expongamos a factores de riesgo psicosocial o factores físicos de algún tipo de riesgo. Ingeniero Andrés Salinas, para cerrar este segmento, hagámosle a los televidentes un símil de lo que podría ser un espacio en casa para hacer el teletrabajo desde las lógicas tecnológicas, desde las lógicas de seguimiento y seguridad, el proctoring correspondiente. ¿Cómo sería ese espacio para que brevemente ellos lo vayan entendiendo? Ok. Antes de empezar con la parte técnica, hay que ser muy claros que la parte de ambiente, de las condiciones que establece la gerencia de talento humano deben cumplirse. Espacios, inmobiliario. Cuando ya tenemos eso, empezamos con un elemento de conectividad. Uno no puede realizar ningún tipo de teletrabajo si no tiene un elemento de conectividad satisfactorio. Después de eso, sobre los equipos de cómputo, los servicios que él requiere y el tipo de acceso que él requiere. Cuando se dan estos servicios y estos accesos, ponemos el sistema de VPNs, hacemos todo el sistema de aseguramiento, el sistema de encriptación de datos, ponemos las funcionalidades que requiere el trabajo, el funcionario como tal, el sistema de almacenamiento digital y empieza a correr los elementos de proctoring y de monitoreo. Proctoring es ver que no tenga ningún tipo de acceso fraudulento y monitoreo de que esas capacidades que mencioné anteriormente se estén cumpliendo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que nos pueden sintonizar en los diferentes canales, como Canal Zoom, el canal de YouTube de la UNAD y, por supuesto, en esta señal institucional. Ya regresamos.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy hablando sobre el tema del teletrabajo y el trabajo en casa. En el segmento anterior veníamos referenciando esas diferencias, pero además esas características que requieren parámetros importantes en el desarrollo del teletrabajo. Esa experiencia de la UNAD, que hemos dicho, llevamos 4 años montándola, ¿qué fases, qué ha alcanzado y en este momento qué experiencias tenemos? Ok, nosotros iniciamos un proceso de pilotaje desde el año 2015. Vimos la necesidad, acorde con las dinámicas propias de la universidad, de que lo hiciéramos un pilotaje para después arrancar unas fases de implementación. Ese primer pilotaje lo desarrollamos en 3 años. Tuvimos cerca de 100 teletrabajadores, de ellos el 70% eran autónomos y el 30% eran suplementarios, recogiendo las dos modalidades que tenemos. Y de ahí pudimos identificar la necesidad. Queríamos ser primero muy rigurosos en establecer protocolos de trabajo, protocolos de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, protocolos de condiciones tecnológicas, protocolos de bienestar inclusive para nuestros funcionarios. Y toda esa experiencia nos permitió documentar y establecer en el año 2019 ya adoptarlo, no como una modalidad laboral como lo hablan hoy, sino como una forma inteligente de trabajo en la UNAD, donde, como lo explicaba el ingeniero Salinas, donde articulamos actores, esas interacciones con todos nuestros sistemas de información y plataformas, y de ahí surge ya el modelo propio de la universidad. El año pasado implementamos ya una primera fase, ya como adopción del modelo, tuvimos 200 teletrabajadores aquí en Bogotá, de los cuales en la modalidad autónoma, como es el 100% de las actividades docentes que se encuentran cualificándose, ellos pertenecían a diferentes zonas. Fuera del país también. Fuera del país teníamos cerca de 86 docentes que estaban fuera del país, entonces potenciamos la cualificación de nuestro personal y paralelamente hacen teletrabajo. Estos docentes están ubicados en las diferentes zonas, pertenecen a las diferentes zonas del país, y en el suplementario arrancamos en Bogotá, en la sede de José Acevedo y Gómez. Fue una experiencia enriquecedora que nos permitió ya para el 2020 arrancar con 2 nuevas fases. Incrementamos el número de, como lo hacemos por un ejercicio de convocatoria, teniendo en cuenta que el teletrabajo es voluntario, entonces hacemos unas convocatorias. Este año arrancamos con 70 teletrabajadores más, o sea, 200 del año pasado que ya continuaron, más 70 en esta nueva fase, y nos fuimos para Tunja. Y en Tunja también presentamos el modelo de teletrabajo y también tenemos teletrabajadores en Tunja. ¿Qué viene en este resto de 2020? Ya tenemos identificados centros como Ibagué, como Pasto, como Cali, como Palmira, que vamos a desarrollar, Bucaramanga, que es otro de los centros importantes donde vamos a llevar nuestro modelo de teletrabajo para garantizar mejoramiento de productividad y calidad de vida de nuestros colaboradores. Ese tema de una experiencia acumulada por la universidad para ponerla al servicio del país nos lleva también a pensar en el futuro del teletrabajo. Decíamos anteriormente que a partir de ahora nada va a volver a ser igual en el mundo, y por supuesto hay hábitos que se van a transformar sustancialmente, entre ellos la forma de desarrollarnos laboralmente y productivamente. Esta experiencia de la universidad nos hace leernos en presente y en futuro. Ingeniero Salinas, ¿qué podemos aportar en este último segmento reflexivo sobre el tema a aquellos empresarios, a aquellas instituciones y en particular a aquellos trabajadores que quisieran motivarse en desarrollar el teletrabajo como una cotidianidad en sus casas, por ejemplo? La primera respuesta, indudablemente transformación digital. Cuando uno quiere implementar teletrabajo en cualquiera de las 3 fases que tiene, ¿te acuerdas de los tipos que tiene? Lo primero que tiene que ser consciente, fuera de un aspecto del talento humano, es la transformación digital. Usted no puede hacer teletrabajo si sus procesos, procedimientos y sus sistemas no son totalmente digitales. Lo segundo que debe tener en cuenta son las capacidades, como le decía en el segmento anterior, para desarrollar esto, para poder integrar toda esta información, crear un único repositorio
y que sobre ellas se desarrollen. Nosotros hacia dónde le estamos apuntando. En este momento queremos crear lo que se llama un ad everywhere, un ad en todos lados, Sí. que es un módulo ya predefinido de teletrabajo, donde no solo por una contingencia como la que estamos viviendo en la actualidad, sino bajo cualquier situación, poder desplazar todas esas funciones que tiene un personal de la universidad rápidamente a cualquier dispositivo, no solo un dispositivo fijo como un laptop, sino un dispositivo móvil. Correcto. Y que él pueda en ciertos instantes de tiempo desarrollar esas actividades sin sentirse atado a una oficina. De acuerdo. Transformación digital, integración digital y convergencia digital. Bueno, queridos líderes, muchas gracias, Gracias por haber aceptado esta invitación a Educación y Desarrollo. A ustedes, televidentes, también gracias por su compañía y por supuesto los quiero invitar a que sigan conectados en estas emisiones de nuestro programa institucional Educación y Desarrollo y vernos también en el canal Zuno Universitario, en la señal institucional y por supuesto en el canal UNAD. Hasta la próxima.